de En torno a Navidad. Sabéis que ya llevamos hasta la 7ª edición haciendo este ciclo de teatro, este espacio abierto a todo el público de Peal de Becerro, de la comarca y también de la provincia. Y bueno, viene a entroncarse con el 2º premio Tierra Íbera, que desde el Ayuntamiento de la Concejalía de Cultura pues se da cada año a uno de los protagonistas pues, de una obra de teatro importante, ¿no? La apuesta del Ayuntamiento por la cultura se evidencia otra vez con los carteles que tenemos y de los que no me atrevo a hablar porque tengo aquí 2 expertos, ¿no? y les voy a dejar a ellos que hablen de teatro. Sí, no queremos dejar pasar la oportunidad pues, de agradecer a todas estas compañías que apuesten también por Peal de Becerro, porque igual que este ayuntamiento apuesta por ellos lo hacen con nosotros, y desde luego pues decir que seguiremos con esta apuesta clara y decidida por la cultura, por el teatro y por otras actividades que se van desarrollando a lo largo del año. Es muy importante destacar la participación ciudadana que hay dentro de este programa, porque además de las contrataciones propias del ayuntamiento con compañías, también tenemos claros ejemplos de actividades que se organizan con la participación ciudadana de asociaciones propias de Peal y a las cuales desde aquí queremos agradecerle y tenderle la mano como siempre hacemos. Y bueno, por mi parte nada más, paso la palabra al concejal de Cultura, Antonio Trillo, y seguidamente a nuestro experto en teatro y colaborador con el premio Peal Tierra Íbera, Francisco Zaragoza. Antonio. Hola, buenas tardes. Pues nada, bienvenido a todos por asistir esta tarde. Y yo quería comentar unas cuantas cosillas. Este año el 2º premio Tierra Íbera, que es también lo que nos congratula esta tarde aquí, va a recaer, aunque ahora Paco nos hablará del tema, hemos pensado en Rafael Álvarez del Brujo. El año pasado, en diciembre del año pasado, estuvo aquí el Rafael Álvarez del Brujo con la obra Mujeres de Shakespeare y nos quedamos todos boquiabiertos con la escenografía que traía y el público en general le gustó mucho. Entonces este año desde la Concejalía de Cultura hemos pensado también contar con Rafael Álvarez del Brujo para entregar el 2º premio Tierra Íbera. En nuestra 7ª edición, creo que es de En torno a Navidad, aparte del Brujo tenemos también otras obras, tenemos teatro infantil para los más pequeños, que se representará en el teatro el día 13 de diciembre, haremos 2 funciones, una por la mañana para los escolares a las 12:30 y otra función se representará por la noche a las 8:30 para el público en general. Y otro clásico también que llevamos un par de años sin traer por aquí es Illana. Illana es una sátira al mundo de la tauromaquia que nos trae la obra Muda y se representará el día 22 de diciembre. Como bien ha dicho la alcaldesa, agradecer también a las diferentes asociaciones, no quiero olvidarme ninguna, como por ejemplo Ironía Teatro, que es también de Peal de Becerro, una compañía que presenta este año Canción de Navidad, creo que es de Charles Dickens la obra. También tenemos la coral Nuestra Señora de la Encarnación de Peal de Becerro, con más de 40 participantes que llevan 2 años actuando y un grupo muy consolidado. En la asociación tenemos también la banda de música, que el día 25 de diciembre estrenará también, hará un concierto de Navidad. Y el día 14 de diciembre, englobado también en torno a Navidad, tenemos flamenco, tenemos Rafael Ramírez al compás de Lorca, que es un estreno. Y nada, y poco más deciros, que le paso la palabra a Paco Zaragoza, que nos habla un poco del premio Tierra Íbera. Bueno, buenas tardes, quiero daros las gracias a los medios de comunicación. Tenéis el detalle con el frío que hace de venir a Peal, excepto un medio pealeño, y también a la alcaldesa, claro está, y al concejal, porque cada año, pese a que yo les digo, dejadme tranquilo que estoy de vacaciones de teatro, ahora 2 años y medio de paréntesis que yo mismo me he marcado, pues me insisten y la verdad es que yo tengo que darles las gracias por esa asesoría a la que hacían referencia antes. Voy a hablar no tanto del ciclo, que bueno, mantiene viva la cultura en Peal de Becerro y además con una notable participación. El año pasado la respuesta del público fue formidable, sino del Brujo y del premio Tierra Íbera, que permite que Peal presumamos en Peal de lo más destacado que tenemos culturalmente, que es la Cámara Sepulcral, principal monumento de la arquitectura ibera,
y esa riquísima colección de vasijas, y cada año iremos entregándole una reproducción de una vasija encontrada en la Cámara Sepulcral de Toya a uno. El año pasado era muy moderna la basa, era en metacrilato y Juan Diego la veía así muy frágil. Este año hemos querido competir con el Goya. Los Goya son pesados, los cabezones les llaman en la profesión, y así que este premio, más modesto por el pueblo, por Peal de Becerro, pero yo creo que con mucho cariño dentro también, pues ya veremos cómo el Brujo sostiene el peso de este premio que se le concede. La personalidad del Brujo, hablar del Brujo, es hablar de una gran figura del teatro español, y es hablar no ya de un actor, sino de un hombre de teatro. Es un hombre al que cuando yo lo conocí era actor, estaba en el grupo de teatro Tábano, aquellos grupos independientes que en la época final del franquismo, ya por entonces le estaba haciendo teatro, veían de pronto cómo entraba un señor con gabardina y gorro y decía: apaguen las luces, se ha suspendido la función, y les cortaban la función porque estaban criticando, pues, a Primo de Rivera, a don Miguel Primo de Rivera, cuando intervino en la guerra de África, y entonces hacían una cosa que se llamaba cambio de tercio, y los censores veían que en realidad no estaba hablando de don Miguel Primo de Rivera, sino del entonces jefe del Estado. Él estuvo entonces en el Teatro Estable Independiente, en el Teatro Castellano, también en Tábano, que fue donde empezó, y allí hizo buenas migas con un tal José Luis Alonso de Santos, que después ha sido, pues, un autor clave en el teatro del último tercio del siglo XX en España. Los dos actuaban, los dos dirigían, los dos perdían dinero cuando ponían algo, y entonces se dieron cuenta de que era una época en que había que hacer teatro muy pobre, tan pobre, que con una armadura de romano, de estas que venden para el carnaval, y con una mesilla y una silla, se iba a dar conferencias a las cafeterías, a las casas de la cultura, y representaba el Gran Pudini. Cuando yo vi una vez el Gran Pudini en Madrid, me quedé tan boquiabierto que nada más venir a Cazorla dije: esto lo tenemos que hacer nosotros. Unos años después, habían pasado ya, hicimos el Gran Pudini, pues algo así como es la obra más representada de todas las que yo he dirigido. Haríamos entre Cazorla, con Carlos Cuadros de protagonista, y Peal, con Tache de protagonista, pues haríamos unas 40 actuaciones por la provincia. Y las hacíamos en las plazas, en las cafeterías, en los bares, en cualquier sitio. Y era realmente un disfrute. Pues ese Pudini que había escrito Alonso de Santos le debía muchísimo a la personalidad y a la autoría del Brujo, porque el Gran Pudini es como un retrato, un biográfico de la vida del Brujo. Por eso el protagonista viene de Torredonjimeno de en medio y habla de su pueblo y de la fonda que tenía allí su padre, que es en realidad lo que le ocurrió al Brujo, aunque nacido en un pueblo de Córdoba, sin embargo pasó su infancia y su adolescencia en la provincia de Jaén. A partir de ahí, el Brujo ha construido una biografía teatral que cubre, creo yo, 2500 años, que es lo que tiene el teatro occidental. Yo lo he visto haciendo, pues, de Pudini, que era un texto inspirado en Roma. Le he visto la Odisea, por ejemplo, que tiene algo más de tiempo, pero una adaptación teatral, y es un hombre capaz de solo hacer enmudecer a 4000, a 5000 personas en el Gran Teatro de Mérida. Yo he asistido a representaciones, a monólogos del Brujo en el Teatro Romano de Mérida, y es realmente emocionante ver cómo es capaz de tener atenta a tanta gente. Uno de los momentos clave de la biografía del Brujo, que fue el comienzo, digamos, de su popularidad fuera de la profesión teatral, que ahí sí le conocíamos, fue una representación en Madrid de una obra que había estado prohibida porque su autor anduvo por las cárceles en los últimos años del franquismo, un tal Alfonso Sastre. Alfonso Sastre había escrito La Taberna Fantástica, una historia no política, una historia que se desarrolla en un bar, una historia de borrachos y matones, y cuando el Brujo se subió a representarla por vez primera en el Teatro Bellas Artes de Madrid, nadie podía pensar que iba a hacer más de 1000 representaciones de aquella función, porque además había miedo de que el público no acudiera a ver una obra de Alfonso Sastre, que era un hombre bastante polémico todavía en aquella época. Pues La Taberna Fantástica fue la obra de teatro español que más representación alcanzó en los años 80,
más de 1000 funciones, y la dejó no por falta de éxito, sino por agotamiento, porque allí ya iban cambiando los demás actores y se mantenía el Brujo. Y a partir de allí, y de haber estado trabajando y siendo dirigido por Fernán Gómez, haciendo un papel de pícaro, Fernán Gómez escribía para él, escribía un papel sobre la picaresca, una historia sobre la picaresca española, pensando en que el pícaro tenía que ser el Brujo. Y el Brujo, que tiene un punto pícaro, un punto profesional, un punto de director y un punto de productor, empezó a darse cuenta de que él podía mantenerse en este teatro, en el teatro español, haciendo monólogos. Y antes de que llegara la moda de los monólogos televisivos, el Brujo fue el primer gran monologuista popular, y empezó, Alonso de Santos le escribía monólogos, por ejemplo La sombra del Tenorio, que hemos podido ver en esta provincia, en Úbeda, y él iba añadiendo a aquello pues sus ocurrencias, pero ocurrencias muy bien pensadas. No sé, por ejemplo, se ponía a rifar en el entreacto de una obra de teatro, se ponía a rifar un jamón entre el público. Y a mí me recordaba que hace 60 años eso se hacía en algunas funciones de teatro o de revista, o una caja de vino. El Brujo a partir de ahí se convierte en un gran creador, no deja la producción, participó en la fundación junto con Alonso de Santos y Gerardo Maya y algunos más de la productora Pentación, que luego abandonó, pero Pentación hoy es quizás la productora teatral más importante de España, y él estuvo allí también. Pero el Brujo es esencialmente un actor que se dirige a sí mismo, así que en esa línea él sigue trayendo espectáculos que dejan invariablemente satisfecho al público, que el público sonríe, ríe y piensa, como dice la inscripción del premio, que el Brujo lleva 40 años haciendo reír y pensar al público, y por eso en Peal de Becerro el Ayuntamiento ha creído que era estupendo que por segunda vez volviera el Brujo, y que en este caso viniera a recibir el premio Tierra Íbera. Lo que nos trae además con Cómico es como una antología muy pasada, como siempre, por la actualidad de sus obras de la última década, porque detrás del Brujo también hay un gran autor teatral. Hay que tener no ya mucha experiencia, sino mucho arte, mucho ingenio y mucha creatividad para escribir espectáculos de hora y cuarto, de hora y media o de 2 horas para el público, inspirado en algo tan simple como el teatro, que según dijo alguien eran 2 actores, una manta y una pasión. Pero el Brujo suele hacerlo últimamente con un actor, unas velas o unos cirios y su enorme pasión. Cuando yo tuve la oportunidad esta pasada primavera de recorrer un poco el sur de Italia, de ver antiguos teatros y demás, y de hablar con la gente del teatro y acudir a algunas funciones, me di cuenta de que en Italia se reverencia a sus grandes del teatro. Se reverencia, por ejemplo, a Dario Fo, a Roberto Benigni. Se le reverencia más que aquí se hace con Antonio Banderas, con Penélope Cruz y con Javier Bardem juntos. En Italia son verdaderos dioses los grandes actores. En Francia también. En Francia ocurre también, son los 2 países extranjeros que mejor conozco, y en Inglaterra, no digamos con la Royal Shakespeare Company. Bueno, pues en Italia reverencian a Fo o a Benigni, y yo creo que en España todavía, a pesar de que les demos premios, de que hace poco haya recibido el Antero Guardia, de que haya recibido el Premio Nacional de Teatro, el Premio de la Cultura de la Junta de Andalucía, pese a eso, creo que debemos seguir premiando a esta gente, porque son la conciencia crítica del país. Y yo personalmente, y esto ya no lo digo a título institucional, sino a título personal, para mí que la profesión, los actores, las actrices españolas, la gente del teatro, cuando encabezaron la lucha contra la guerra de Irak, es verdad que nos dieron a todos una lección y se estaban jugando el trabajo y las habichuelas. Ahí está el 21% que mucha gente interpreta como el castigo, la factura que se les pasa años después, cuando por ejemplo en Francia es un 9% el IVA que se paga por el teatro, o en Portugal un 13%. Espero que tomemos ejemplos. Antonio va a hacer un repaso por el programa, porque es verdad que bueno, para los medios de comunicación no lo hemos explicado bien o no, detenidamente,
Y yo ya por el tema del IVA ya sí tengo que hablar un poquillo. Sí que es verdad que tenemos un IVA muy caro para los temas culturales, sí que es verdad que nos está dejando con muy poco margen a los ayuntamientos, a las entidades que tenemos ganas de organizar espectáculos, tenemos ganas de organizar conciertos, tenemos ganas de organizar eventos teatrales o culturales de cualquier tipo, porque es verdad que el margen de maniobra es mínimo o nulo, por cuanto no podemos subir a la ciudadanía una entrada que sabemos que no va a poder pagar. Entonces, ese 21%, digamos, no solo lo están asumiendo los actores, que es la mayoría, el grueso, sino que también desde pueblecitos como este o pueblos así pequeñitos, pues tenemos que asumir esos costes que en realidad pues son muy caros para ayuntamientos como estos, ¿no? Cuanto más pues, para los actores y las actrices. Tengo desde aquí un agradecimiento a que sigan trabajando a pesar de ese IVA que le han puesto, ¿no? Porque sí es verdad que esta España no sería la misma si no tuviera esta gente detrás de nosotros. Antes os he estado hablando un poco en general de la programación cultural. Ahora quiero más o menos explicar un poco en qué van a consistir las diferentes asociaciones que vamos a tener. El viernes 6 de diciembre a las 9 de la noche, la Asociación Cultural Coplera Bata de Cola presenta el espectáculo Lo Mejor de la Copla. Esta es una asociación de Peal de Becerro, todos los años hacen 3 o 4 espectáculos y la verdad que siempre es un lleno absoluto. Estamos muy contentos por ello. El domingo 8 de diciembre inauguraremos a las 8 de la tarde en la sala de exposiciones Acuarela de Miguel Ángel López. A continuación, como hemos estado hablando, se entregará el segundo premio Tierra Libre al Brujo y se representará la obra de cómico. El viernes 13 de diciembre, las 2 funciones que hemos hablado antes relatado, Irú Teatro, que es el Pequeño Verde, es unos manipuladores de los trucos de Olé, son unas grandes marionetas sobre fondo negro. Al día siguiente, el 14 de diciembre, Flamenco con Rafael Álvarez. Aquí también tenemos que agradecer a la asociación, a la Peña Flamenca Los Ensueños, que también colabora con nosotros. El 21 de diciembre, Ironía Teatro con Canción de Navidad. Y el domingo 22 de diciembre, Illana Teatro con Mudo. Rafael Ramírez, que el brujo hace de todo, pero cantar flamenco así solo no. El brujo viene una vez, Rafael Ramírez. El miércoles 25 de diciembre, la agrupación musical Maestro Caballero León presenta su concierto de Navidad. El 28 de diciembre, Escuela de Artistas presenta su espectáculo. Y ya por último, concluimos el 1 de enero con agrupación coral Nuestra Señora de la Encarnación con su concierto de Navidad.